La migración sigue golpeando a la Unión Europea. Un grupo de abogados internacionales presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya una acusación en su contra por la muerte de miles de migrantes en el mar Mediterráneo. El equipo de juristas se basa en una serie de pruebas que implican tanto a funcionarios como a representantes de los Estados miembros y que en 2014 fueron los responsables de la operación de patrullaje y rescate Mare Nostrum. Una misión que pareció ser un éxito, pero luego de un año se decidió renovar la política de fronteras y aumentar la cooperación con la Guardia Costera de Libia. Esta medida es hoy el punto clave de la denuncia que podría llevar a la Unión Europea al banquillo de La Haya. Según los mismos denunciantes, el cese de la operación causó la muerte de al menos 14.000 migrantes que intentaron cruzar el Mediterráneo y de las violaciones de derechos humanos y tortura por parte de los agentes libios financiados por la comunidad política. Si bien el oficio menciona que los responsables no cometieron personalmente los delitos, sí estaban conscientes de las consecuencias. Un tema queda en manos de la Fiscalía de la Corte, que ya estudia la situación en Libia desde la caída de Muammar Gaddafi el año 2011. Las claves en Mundo Plus hoy. Bueno, son las claves que nos dan base para esta entrevista con Carolina Stefoni. Ella es académica del Departamento de Sociología de la Universidad del Resultado, y Rita Lajes, ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y me acompañan para hablar precisamente del estatus en el cual se encuentran hoy día inmigrantes, refugiados. Es el mes de refugiados, además, ¿eh? El mes de junio, y hay una enorme campaña que estamos colaborando ahí con el ACNUR y Naciones Unidas, porque en promedio los refugiados, en promedio, en su totalidad, recorren algo así como 2.000 millones de kilómetros. Si uno juntara todos los kilómetros que todos los refugiados del mundo recorren en un año para alcanzar un lugar seguro, es una cantidad de kilómetros enorme, y que hablan del desgaste, la distancia, el dolor y el desamparo en el cual se encuentran. Más allá del hecho, ¿no?, de tratar de llevar esto a la justicia internacional, porque probablemente esta judicialización internacional implica que políticamente y diplomáticamente no se ha podido solucionar el problema. No sé cuál de las dos quisiera entrar en esa discusión. ¿Por qué políticamente no se ha podido solucionar el problema y llegamos a esta etapa judicial? A ver, yo creo que la situación en Europa se arrastra ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Empieza a haber en 2015 quizás marca el pic de la situación de refugio y migración hacia Europa, con Siria, con el caso de Siria, pero antes de eso también se venían registrando muchos casos. Tuvimos Lampedusa hace años atrás. Entonces, una presión cada vez más grande para llegar a Europa, ¿no? Y la respuesta de la política europea ha sido el cierre de las fronteras, ha sido exacerbar el control, ha sido la militarización de las fronteras. Ha sido así, pues yo recuerdo que en algunos países uno podía ver cierta amabilidad. Pienso en Berlín, por ejemplo, en la capital alemana, en algunos sectores de Italia. Cuando se constituye el espacio Schengen, la movilidad dentro de Europa, la verdad es que se facilita. Una vez que tú ya estás dentro de Europa, la movilidad es bastante más expedita. Tú dices el ingreso es Pero complejo. el problema es que se traslada la frontera hacia el lado sur y hacia el lado este de Europa, no se sale la frontera. Como ya no tenemos fronteras, no hay fronteras dentro de Europa, entonces la frontera se sitúa afuera. Y ahí es donde se incrementan y se exacerban los sistemas de control para evitar el ingreso a las personas. Entonces, primero por las costas italianas, que empieza a hacer fuertemente, y Salvini ahí se establecen programas millonarios para aumentar el control con helicópteros, con naves, con drones, ¿no?, para tomar detenidos a todas las personas que están entrando de manera irregular a Europa, que no pueden hacerlo porque no se les da la visa. Hoy día España empieza a usarse ese circuito para ingresar. Y una de las medidas que se han tomado es como Europa, una vez que entras ya no puedes devolverlos porque están en situación de peligro, entonces los acuerdos que se empiezan a firmar con los países que están más complicados es que sean esos propios países los que impiden en el fondo la salida de las personas. Bien siniestro, me parece. Pero insisto, parece que ese andamiaje de seguridad no ha dado resultado, porque si no, no habríamos llegado a La Haya, ¿no?
Sí, o sea, también hay que decir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional viene, y como dijo el reportaje, viene desde el 2016 por lo menos, investigando, recopilando información sobre lo que pasa en Libia, y lo hace bajo un mandato del Consejo de Seguridad. Hay una resolución del 2011, la resolución 1970, que bajo ella se remite, el Consejo de Seguridad remite a la Corte Penal la posibilidad de investigar. Lo que pasa es que hasta la fecha, pese a las declaraciones públicas, incluso por la propia fiscal jefe de la Corte Penal, la verdad es que todavía no hay una decisión de la Corte de llevar esto a una investigación preliminar y de ahí después seguir toda la tramitación judicial correspondiente. Y de alguna forma me parece que lo que hacen estos abogados, y es un trabajo de 2 años, aparte de recopilar información, es quizás forzar a que la Corte Penal Internacional pueda actuar, pueda tomar una decisión respecto de esto, es decir, se va efectivamente a llevar a una investigación preliminar, a la fase muy primera, digamos, para un juicio en la Corte o no. Y eso, y además de ello, logra poner en jaque la propia Unión Europea, porque cuando la resolución 1970 dice que hay que investigar lo que ocurre en Siria desde febrero de 2011, ¿no?, cuando empiezan las manifestaciones en el país y que termina después con intervención militar, la muerte de Gaddafi, etc. Claro. Lo que ocurre es que no se estaría pensando, y la propia Corte Penal Internacional nunca menciona a la Unión Europea como lo que pueden ser los posibles autores de delitos contra migrantes en el país. Entonces, y no lo hace. Yo creo que también porque la Unión Europea es la principal organización que apoya el trabajo de la Corte Penal Internacional, y por lo tanto es... Pero en ese sentido, entonces, ¿la Corte Penal Internacional puede hacer qué cosa revisando esta puede. esta suerte de escritos que denuncian y que esbozan abusos? Porque... para ser concreto, ¿puede obligar a los países a entregar una cuota de inmigrantes? ¿Puede generar un perdonazo y legalizar a todos aquellos? No, o sea, la jurisdicción y la competencia de la Corte es para evaluar y para determinar si hubo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o de genocidio, ¿no? ¿Pero lo hubo en Europa? Eso es lo que plantea, y esa es la jugada, digamos, de este grupo, de alguna forma de lograr la presión. No, jurídicamente es muy difícil, que eventualmente. Probar, o sea, ellos dicen... Quizás pensando en las operaciones de las armadas con embarcaciones una vez que ya han zarpado del norte de África y que hacen algún tipo de ejercicio para impedir que estas embarcaciones lleguen a territorio italiano. Por ejemplo, uno podría decir, sí, ya ahí se abre la posibilidad. Pero en general, aunque se demostrara que efectivamente los países europeos han incurrido en violación de derechos graves, lo que pasa es que ¿eso terminaría en qué? No es la acción directa, es la consecuencia de las decisiones que toman. Al establecer todos estos controles, al impedir el ingreso, al establecer medidas, por ejemplo, que las organizaciones de ayuda humanitaria no pueden estar operando porque son acusadas de trata de personas y de tráfico de personas, cuando recogen a las personas que están ahogando y las llevan entonces a territorio. Se abre un tema interesante, porque voy a ser un poco abogado del diablo, pero ¿deberían los países entonces tener políticas de fronteras abiertas según la Corte Penal Internacional o cualquier otro tipo de organismo de derecho internacional? Acá está en juego otro principio, que es el derecho humano de las personas y de proveer asistencia cuando son refugiados, ¿no? Es una situación distinta, no es apertura de la frontera. No vengas a vivir aquí porque aquí hay mejor sueldo, tiene situaciones concretas de personas que están, de acuerdo a la Convención en Ginebra, que sus vidas están corriendo riesgo en sus respectivos países y que buscan salir. Entonces Europa, o sea, quien formula, digamos, la Convención de Ginebra es Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, para la protección de los refugiados. Entonces, no atenderlos, no dejar que se ahoguen, ¿sí?, no permitir que los barcos de las armadas recojan a las personas, por supuesto que pone en tela de juicio todo el sistema de refugio internacional que existe hoy día, ¿no? Si ese refugio se concreta, y te lo digo porque hemos visto muchísimos reportajes e investigaciones de la prensa alemana, y uno lo ha podido ver también. Una vez yo trabajé con un académico alemán en Berlín hace muchísimos años, y uno podía ver que efectivamente en la primera oleada, te diría yo, te estoy hablando del año 2011, 2012, tú podías ver en la estación de trenes de Berlín un verdadero campamento. Entonces tú dices, bueno, efectivamente ya, ok, quizás aquí están un poco
digamos, resguardados respecto de la barbarie, ¿no? Y de las cascadas de peligros y las avalanchas de muerte que hay en sus respectivos países, pero tampoco es lo óptimo de que los berlineses tengan que tratar de convivir con un campamento en las afueras de una estación de trenes. Pero hay que pensar que el número de refugiados que está recibiendo Europa es infinitamente menor de la demanda que surge de refugio desde Siria y desde Libia. Son los países como Jordania, los que están en las cercanías, digamos, geográficas. Donde la presión es mayor. Donde la presión es muchísimo mayor. O sea, por cada refugiado que llega a Europa hay 30 que están en los países vecinos. Entonces, magnificar la situación del refugio como si fueran cientos de miles, la verdad es que no es tal. Tenemos casos como España que recibieron 2.000, 3.000 refugiados, o sea, la verdad es poquísimo. Alemania es una excepción porque fue el país en el 2015 que recibió más de 1 millón de refugiados, ¿no? Fue un país que sí se comprometió con la protección de los derechos de las personas. Pero además el tema no está si se recibe mucho. Uno de los problemas en el caso de la Unión Europea es la aplicación de un principio jurídico que está establecido en los tratados, el principio de solidaridad y reparto de responsabilidades entre los estados de forma equitativa. Es decir, si estamos en un espacio unificado, como comentó Carolina, del espacio Schengen, donde hay una cierta armonización de reglas relativamente al control de fronteras en materia de asilo y materia de migración, significa, y eso es lo que intentó Merkel hacerlo desde el 2015, es decir, que vamos a repartir la carga asociada a recibir un flujo importante de personas en diferentes países. Por todos, porque no soy solo Alemania, somos varios países. Pero esa era la posición de las cuotas que en algún momento se habló y que incluso se ha esbozado a la hora de hablar de la migración venezolana en América Latina. Es un tema, no se ha concretado, estamos muy lejos de eso, pero muchos han dicho en América Latina, si tenemos una proyección de 8 millones de venezolanos migrando, 3 o 4 que ya lo han hecho y 3 o más que podrían hacerlo dentro de los próximos años, bueno, ¿por qué no asignar cuotas de recepción en los diferentes países de América Latina? Y efectivamente en Europa se intentó hacerlo, es decir, se definió a través del Consejo un número, pero después hubo países que no lo cumplieron. Y se trata ahora de, hay discusión en una reforma al sistema de asilo, de establecer un mecanismo permanente para definir esas cuotas. Y eso es lo que está en juego. ¿Y esas cuotas dependerían de qué? ¿De la capacidad del país efectivamente, de poder del Producto Interno Bruto, dimensión de la población del país, etcétera. Es decir, había criterios que establecían una proporcionalidad para establecer el número. El país que tenga más posibilidades reciba más, digamos, desde el punto de vista financiero, del PIB, pero esa es la discusión. Pero claro, porque algunos países efectivamente se opusieron tajantemente. Hungría, que son estos países más del este que tienen políticas muy contra la migración, decidieron que no recibían a ni un migrante, a ni un refugiado. Y la otra política que se tomó respecto de la situación de refugio, cuando estaban entrando por Italia principalmente, fue todo el acuerdo que se estableció con Turquía, ¿no? Entonces, de mandar a todos aquellos refugiados que entraban de manera irregular o que estaban presionando para entrar, mandarlos a Turquía. No los pueden devolver a sus países, entonces los mandan a un tercer país, a cambio de un acuerdo de 3.000 millones de euros. Que no es menor. ¿Ustedes ven en esta judicialización, en esta intervención de la Corte Penal Internacional, una posible solución definitiva al tema de los refugiados? ¿Un volador de luces simplemente? ¿O se requiere, aparte de eso, otra serie de medidas complementarias? Yo creo que es un juego más bien político, ¿no? Me parece que pone sobre la mesa, en la agenda pública, cuál es la política europea para abordar el tema refugio y que no está funcionando. Efectivamente no está funcionando porque están siendo cada vez más las personas que mueren en el Mediterráneo. No puede ser que las playas de Europa se conviertan en este cementerio. Entonces sí me parece que hay una estrategia política detrás de poner este tema en debate, en discusión y entender pero eso podría llevar a la acción distinta de los gobiernos. O sea, es muy difícil. ¿O podría porque la Corte ordenar que los gobiernos tomen ciertas decisiones? No, aquí hay que tomar algunas precisiones. La Corte Penal Internacional tiene competencia, una jurisdicción muy limitada en materia penal. Lo que tratan la defensa de este colectivo, de estos abogados, es que hay algunos hechos que la Unión Europea o las instituciones europeas y los estados han tomado, han actuado, que
han conllevado a la práctica de determinados hechos que pueden consistir o rellenar el tipo penal del crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, tortura, detenciones forzadas. ¿Y cómo lo hizo la Unión Europea? Lo hizo, y segundo lo que definen los abogados, a través de varias estrategias de definición política y jurídica, que pasa por apoyo técnico y financiero a Libia. Se capacitó la Guardia, porque quien practicó estos actos es la Guardia Costera Libia, pero lo practicó no sola, es decir, practicó porque tuvo el apoyo financiero, capacitación por parte de europeos para poder gestionar sus fronteras. Además de ello, la Unión Europea establece un fondo, a través del Fondo para África, una parte importante de dinero para Libia. ¿Para qué? Capacitar una vez más guardias, mejorar la gestión de fronteras, construir lugares para poner a estas personas mientras ellas están esperando o devolverlas al país de origen. ¿Ustedes ven que estos patrones eventualmente se repiten en Centro y Sudamérica? Los centros de detención en Sudamérica existen. O sea, Argentina había abierto uno, Ecuador en algún minuto abrió uno, después lo cerró. O sea, el sur de Estados Unidos. Estos centros de detención, bueno, claro, estos centros de detenciones lo que hacen es encerrar a las personas sin ningún tipo de juicio de nada, son privados de su libertad y los tienes ahí mientras dura todo el proceso de extradición, que ese plazo para poder tenerlos detenidos en Europa ha ido aumentando además. Entonces sí son prácticas que se implementan en América del Sur, y también la lógica y la política que hay detrás, ¿no? También empieza a implementarse, y estamos, bueno, viendo cómo se va a resolver el caso venezolano, porque efectivamente tiene que ser una política coordinada de todos los países. Porque uno pensaría, ¿por qué no terminar? O sea, si esto ocurre y toma forma en la Corte Penal Internacional a raíz del caso europeo, podríamos terminar los países latinoamericanos, centroamericanos, incluso el propio Estados Unidos también sentados en el banquillo de los acusados, digamos. El modelo es parecido. Los modelos de control de fronteras son absolutamente globalizados. Igualmente crueles, digamos. Son crueles en todas partes. Entonces, por eso creo que también el énfasis político de este tipo de acciones es importante, porque si no es así, entonces se legitima también todo este tipo de prácticas, ¿no? Y además, por ejemplo, las propias Naciones Unidas, hay informes del relator de las Naciones Unidas, el relator especial para la tortura, el relator especial, por ejemplo, para las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, que han dicho claramente que lo que está en juego en este tráfico de migrantes, en las prácticas de tortura y otras parecidas, son políticas de disuasión, de criminalización, de extraterritorialización. Y eso, mientras es cierto que no mencionaban así de forma clara qué países, aunque indicaban más o menos, pero lo que está en juego, lo que está haciendo, lo que está bajo juicio es en el fondo este modelo, que lo vemos en Europa hace mucho tiempo implementado, con mayor recurso en Estados Unidos, pero que de alguna forma o en cierta medida ya podemos ver señales en América del Sur, y por lo tanto es quizás lo interesante de este caso es de que pongamos a discutir eventualmente un juez sobre una decisión que es esencialmente soberana, ¿no? Que todavía los estados tienen la capacidad de definir qué políticas migratorias quieren, cómo los van a hacer dentro de determinados rangos jurídicos. Que ha sido parte también de la posición del propio gobierno de Chile cuando se ha tomado algún tipo de resolución en materia de migración, se ha reivindicado el derecho que cada país diseñe y ponga en práctica las políticas de migración que estime conveniente. Muchísimas gracias, es un tema que nos va a dar para mucho. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado en la revisión completa de las informaciones internacionales y el análisis, que es lo más importante en Mundo Plus hoy, este día martes. Que tenga un excelente noche. En el mundo nacen nuevas